0013. H franqueó la primera puerta a primera hora del día siguiente. Su nombre apareció en la tabla en tercera posición, con 108.000 puntos. El valor por obtener la llave de cobre, en su caso, había disminuido otros 1.000 puntos, pero el de franquear la primera puerta seguía siendo de 100.000. Regresé al instituto esa misma mañana. Me planteé la posibilidad de decir que estaba enfermo, pero temía que mi ausencia despertara sospechas. Cuando llegué, me di cuenta de que no debería de haberme preocupado. A causa del renovado interés por la cacería, más de la mitad del alumnado, además de bastantes profesores, ni se molestaron en presentarse. Como en el centro todo el mundo sabía que el nombre de mi avatar era Wei 3, nadie me prestaba la menor atención. Recorría los pasillos sin que me vieran y llegué a la conclusión de que eso de tener una identidad secreta estaba muy bien. Me hacía sentirme como Clark Kent o Peter Parker, y se me ocurrió que seguramente a mi padre le habría encantado. Esa tarde, iRock nos envió emails a H y a mí, intentando chantajearnos. Nos decía que si no le revelábamos dónde se encontraba la llave de cobre y la primera puerta, colgaría todo lo que sabía de nosotros en los muros de Gunters que encontrara. Como nos negamos, cumplió con su amenaza y empezó a contar a quienes quisieran escucharle que H y yo estudiábamos en Ludus. Como no tenía modo de demostrar que nos conocía, y para entonces ya había centenares de Gunters que aseguraban ser nuestros amigos íntimos, H y yo confiábamos en que sus anuncios pasaran desapercibidos, pero no fue así, por supuesto. Al menos otros 2 Gunters fueron lo bastante agudos para atar cabos entre Ludus, la Quintilla y la Tumba de los Horrores. Un día después de que iRock soltara la liebre, el nombre Daito apareció en la cuarta casilla de la tabla, y entonces, cuando habían transcurrido apenas 15 minutos, el nombre Shoto se colocó en quinto lugar. Por algún motivo, los dos habían obtenido la llave de cobre el mismo día, sin esperar a que el servidor se reiniciara a medianoche. Transcurridas unas horas, tanto Daito como Shoto franquearon la primera puerta. Nadie había oído hablar de aquellos avatares hasta entonces, pero sus nombres parecían indicar que trabajaban juntos, bien como dúo, bien como integrantes de un clan. Shoto y Daito eran los nombres japoneses de las espadas corta y larga respectivamente que usaban los samuráis. Cuando se empleaban combinadas, las dos espadas se llamaban Daisho, y ese fue el apodo por el que no tardaron en ser conocidos. Solo habían transcurrido 4 días desde que mi nombre apareciera en la tabla, y en cada una de las 4 jornadas siguientes se había escrito otro. El secreto era conocido y la cacería parecía haber acelerado el ritmo. Aquella semana no lograba concentrarme en lo que decían mis profesores. Por suerte, apenas me quedaban 2 meses de clase y ya había sumado los créditos que me hacían falta para graduarme, aunque a partir de entonces me colgara y no hiciera nada, de modo que iba de una clase a otra como si estuviera dentro de una nube, pensando una y otra vez en el acertijo de la llave de jade que recitaba mentalmente sin cesar. Una llave de jade oculta el capitán en hogar viejo y decrépito, mas el silbato solo hará sonar cuando los trofeos tengas en tu crédito. Según el diccionario, un poema de 4 versos con rima alternada se llamaba cuarteta, y así fue como se conoció el acertijo. Todas las noches después de las clases me conectaba a Oasis y llenaba las páginas en blanco de mi diario del Grial con posibles interpretaciones de la cuarteta. ¿A qué capitán se refería Anorak? ¿Al capitán Canguro? ¿Al capitán América? ¿Al capitán Buck Rogers del siglo XXV? ¿Y dónde coño se encontraba ese hogar viejo y decrépito? Esa parte de la pista era tan general que resultaba desesperante. La casa de Middleton, en la que Halliday había pasado su infancia, no podía considerarse decrépita, pero, claro está, podía referirse a alguna otra casa de su ciudad natal. Con todo, esa posibilidad parecía demasiado fácil, y la posible ubicación demasiado cercana al escondite de la llave de cobre. En un primer momento pensé que aquel hogar decrépito podía hacer referencia a la película La revancha de los novatos, una de las favoritas de Halliday. En ella, los novatos del título alquilan una casa decrépita y la arreglan. Durante uno de esos montajes musicales tan típicos de los 80, decidí visitar una recreación de la casa de la revancha de los novatos que encontré en el planeta Sholnik y me pasé un día entero buscando, sin resultado.
Los últimos 2 versos de la cuarteta también constituían para mí un misterio absoluto. Parecían decir que, una vez encontrada la casa decrépita, había que acumular una serie de trofeos y después soplar algún silbato. Tal vez eso de tocar el silbato tuviera un sentido más figurado y significara alertar de algo o revelar algo. Fuera como fuese, aquello no tenía ningún sentido, pero yo seguía repasando los versos palabra por palabra hasta que se me derretía el cerebro. Ese viernes, al salir de clase, el día en que Daito y Shoto franquearon la primera puerta, yo estaba sentado en un lugar tranquilo, a pocos kilómetros del colegio, en una colina de laderas empinadas, con un solo árbol en su cima. Me gustaba ir allí a leer o hacer los deberes o simplemente disfrutar de las vistas de los campos verdes de los alrededores. En el mundo real no tenía acceso a paisajes como este. Mientras estaba ahí sentado, empecé a revisar los millones de mensajes que seguían atestando mi bandeja de entrada. Llevaba toda la semana haciéndolo. Los había recibido de personas del mundo entero. Cartas de felicitación, súplicas de ayuda, amenazas de muerte, peticiones de entrevistas, varias diatribas largas e incoherentes de Gunters, a quienes sin duda la búsqueda del huevo había llevado a la locura. También había recibido invitaciones para unirme a 4 de los mayores clanes de Gunters, los Ovicaptors, Clan Destiny, los K-Masters y Team Banzai. A los 4 le respondí que no, gracias. Cuando me cansé de leer los correos de mis fans, empecé a revisar los etiquetados como de trabajo y hojeé algunos. Descubrí que había recibido varias ofertas de estudios de cine y editoriales, interesadas en comprar los derechos de mi biografía. Los borré, pues había decidido no revelar jamás mi identidad al mundo, al menos hasta que encontrara el huevo. También recibí algunas propuestas de contratos de empresas que querían usar el nombre y el rostro de Parzival para vender sus servicios y productos. Un minorista de componentes electrónicos estaba interesado en usar mi avatar para promover su línea de hardware de inmersión para Oasis y vender, de ese modo, visores, guantes y equipos ápticos certificados por Parzival. Y también me hicieron ofertas una cadena de pizzerías, un fabricante de zapatos y una tienda online que vendía pieles a medida para avatares. Había incluso una empresa de juguetes que quería manufacturar una línea de fiambreras y figuras de acción con la imagen de Parzival. Todas las empresas se ofrecían a pagarme en créditos de Oasis que se transferirían directamente a la cuenta de mi avatar. No podía creer mi buena suerte. Respondí a todas ellas informando de que aceptaba bajo las siguientes condiciones: no tener que revelar mi verdadera identidad y cerrar los tratos a través de mi avatar en Oasis. Transcurrida una hora, empecé a recibir respuestas con contratos adjuntos. No podía permitirme que un abogado los revisara, pero como todos ellos no excedían el año de duración, decidí firmarlos electrónicamente y enviarlos junto con un modelo de mi avatar en 3 dimensiones para su uso publicitario. También recibí propuestas para realizar un anuncio de audio con la voz de mi avatar y envié un clip sintetizado con una voz profunda de barítono que hacía que me pareciera a uno de aquellos tipos que hablaban en los trailers de las películas. Una vez que lo recibieron todo, los nuevos patrocinadores de mi avatar me informaron de que me enviarían los primeros pagos a mi cuenta de Oasis en el plazo de 48 horas. La cantidad de dinero que iba a recibir no me haría rico en absoluto, pero para un joven que se había criado con nada, representaba una fortuna. Hice unos cálculos rápidos. Si vivía frugalmente, me alcanzaría para irme de las Torres y alquilar un pequeño estudio amueblado en alguna parte, al menos durante un año. La mera idea me llenaba de nerviosismo y entusiasmo. Desde que tenía uso de razón, había soñado con largarme del barrio donde me había criado, y en ese momento parecía que mi sueño estaba a punto de hacerse realidad. Después de ocuparme de los contratos, seguí revisando los correos electrónicos. Pasé a la opción de búsqueda por destinatario y descubrí que había recibido 5.000 de Innovated Online Industries. En realidad lo que había hecho era enviarme 5.000 copias del mismo email. Llevaban toda la semana reenviándome el mismo mensaje, desde que mi nombre había aparecido en lo alto de la tabla, y seguían haciéndolo a un ritmo de 1 por minuto. Los Sixers también me bombardeaban a mensajes para asegurarse de que no pasaban inadvertidos. Todos los emails llevaban la etiqueta de máxima prioridad y estaban encabezados por el título: Proposición urgente de negocio. Por favor, leer inmediatamente.
En cuanto abrí el primero, generé una confirmación de respuesta automática que se envió a IOI para que estos supieran que al fin había leído su mensaje. A partir de ese momento dejaron de enviarme más. Querido Parcival, en primer lugar permíteme felicitarte por tus recientes logros que en Innovated Online Industries valoramos en gran medida. En representación de IOI deseo presentarte una propuesta de negocio muy lucrativa que podríamos abordar en detalle en una sesión privada de Chatlink. Por favor, ponte en contacto conmigo a través de la tarjeta adjunta lo antes posible, en el momento del día o de la noche que estimes más conveniente. Dada nuestra reputación entre la comunidad Gunter, entendería que tuvieras dudas sobre la oportunidad de comunicarte conmigo. Sin embargo, espero que seas consciente de que si decides no aceptar nuestra propuesta, nuestra intención es tantear a todos tus competidores. Esperamos que por lo menos nos concedas el honor de ser el primero en sopesar nuestra generosa oferta. ¿Qué puedes perder en eso? Gracias por la atención que nos has dedicado. Espero poder hablar contigo pronto. Atentamente, Nolan Sorrento, jefe de operaciones Innovated Online Industries. A pesar del tono comedido y razonable del mensaje, la amenaza subyacente estaba más que clara. Los Sixers querían reclutarme o pagarme para que le dijera cómo localizar la llave de cobre y cómo franquear la primera puerta. Si me negaba, extenderían su propuesta primero a Artemis, después a H y luego a Daito, a Shoto y a todos los Gunters que lograran colocar su nombre en la tabla. Aquellos repugnantes empresarios sin escrúpulos no pararían hasta que encontraran a alguien tan tonto o desesperado que acabara por claudicar y venderle la información que necesitaban. Mi primer impulso fue borrar todas las copias del email y hacerme como si no lo hubiera recibido nunca, pero cambié de opinión. Llegué a la conclusión de que era mejor saber con exactitud qué era lo que quería IOI. Tampoco pensaba dejar escapar la oportunidad de conocer a Nolan Sorrento, el infame líder de los Sixers. Si el encuentro se producía vía Chatlink, no podía existir peligro siempre que tuviera cuidado con lo que decía. Estuve tentado a teletransportarme hasta Incipio antes de la entrevista para comprarle una nueva piel a mi avatar, un traje a medida tal vez, algo vistoso y caro. Pero luego lo pensé mejor. Yo no tenía que demostrar nada a ese gilipollas. Además, era famoso. Llegaría a la reunión con la piel de serie y con mi actitud despectiva. Escucharía su oferta y le diría que se fueran a la mierda. Tal vez grabara toda la conversación y la colgara en YouTube. Me preparé para el encuentro entrando en un buscador y averiguando todo lo que pude sobre Nolan Sorrento. El tipo tenía un doctorado en telecomunicaciones. Antes de convertirse en jefe de operaciones de IOI, había sido un importante diseñador de juegos y supervisado la creación de varios juegos de rol para terceros, juegos que podían jugarse en Oasis. Yo había jugado a todos ellos y lo cierto es que eran bastante buenos. Había sido un buen diseñador antes de vender el alma al diablo. Estaba claro por qué IOI lo había contratado para dirigir a sus lacayos. Suponían que, tratándose de un diseñador, tendría más probabilidades de resolver el gran rompecabezas virtual de Halliday. Pero Sorrento y los Sixers llevaban más de 5 años intentándolo y no tenían ningún resultado que mostrar. Dado que los nombres de algunos avatares aparecían en la tabla, en un goteo incesante, los peces gordos de IOI debían de estar cagados. Era muy probable que Sorrento estuviera recibiendo muchas presiones de sus superiores. Me preguntaba si aquel intento de reclutarme había sido idea suya o si alguien le habría ordenado que lo hiciera. Cuando hubiera hecho lo que tenía que hacer con Sorrento, estaría preparado para sentarme con el mismísimo diablo. Abrí la caja de contacto que venía adjunta a su email e hice clic en el icono de invitación al chat que figuraba debajo. 0014. Al conectarme a la sesión de Chatlink, mi avatar se materializó en una gran plataforma de observación con vistas espectaculares a más de 12 planetas de oasis suspendidos en la negrura del espacio, más allá de la ventana curvada. Parecía encontrarme en una estación espacial o en alguna nave de transporte de grandes dimensiones. No lo sabía con certeza. Las sesiones de Chatlink funcionaban de un modo distinto a las salas de chat y resultaban mucho más caras de mantener. Cuando abrías un Chatlink, una copia inmaterial de tu avatar se proyectaba en otro lugar de Oasis. Tu avatar no estaba allí en realidad, por lo que para los demás avatares, tu presencia se representaba como ligeramente transparente. Aún así, podías interactuar con el entorno de modo limitado, franquear puertas, sentarte en sillas, etc.
Los chat-link se usaban sobre todo para asuntos de negocios, cuando alguna empresa quería celebrar una reunión en un punto concreto de Oasis, sin tener que invertir tiempo y dinero transportando a todos los avatares hasta él. Aquella era la primera vez que hacía uso del servicio. Me volví y vi que mi avatar estaba de pie ante el gran mostrador semicircular de una recepción. El logotipo de IOI, unas letras gigantescas cromadas que se solapaban una tras otra de 5 metros de altura, flotaban sobre él. Al acercarme al mostrador, una recepcionista rubia, de una belleza fuera de lo normal, se puso en pie para saludarme. «Señor Parcival», me dijo inclinando ligeramente la cabeza. «Bienvenido a Innovated Online Industries». No entendí bien cómo lo sabía, pero yo no había anunciado mi visita. Mientras esperaba, intenté activar el grabador de video de mi avatar, pero IOI había desactivado las grabaciones para esa sesión de chat-link. Era evidente que no querían que tuviera pruebas de lo que estaba a punto de suceder. O sea que mi plan de colgar la entrevista en YouTube, nada. Menos de un minuto después apareció otro avatar a través de una serie de puertas situadas en el lado opuesto de la plataforma de observación. Se dirigió directamente hacia donde me encontraba, sus botas resonando en el suelo pulido. Era Sorrento. Lo reconocí porque no usaba un avatar estándar de Sixer, uno de los privilegios de su cargo. El rostro de su avatar coincidía con la foto de él que había visto en la red. Pelo rubio, ojos castaños, nariz aguileña. Sí, llevaba en cambio el uniforme protocolario de los Sixer, un mono azul marino con galones dorados en los hombros y un logo de IOI, plateado en la pechera derecha con su número de empleado inscrito debajo, 655321. «Al fin», dijo mientras se acercaba sonriendo como un chacal. «El famoso Parcival nos honra con su presencia». Me alargó la mano derecha enguantada. «Soy Nolan Sorrento, jefe de operaciones. Es un honor conocerte». «Sí», contesté yo haciendo esfuerzo por mostrarme distante. «Lo mismo digo, supongo». A pesar de ser una proyección de chat-link, mi avatar podía simular que estrechaba la mano, pero en vez de ello, me quedé mirándosela como si lo que me estuviera ofreciendo fuera una rata muerta. Él la bajó transcurridos unos segundos, pero no solo no renunció a su sonrisa forzada, sino que la exageró todavía más. «Sígueme, por favor». Me condujo por la plataforma hacia las puertas automáticas que se abrieron para mostrarnos un muelle de lanzamiento. Contenía un solo transbordador interplanetario con el logo de IOI. Sorrento hizo ademán de montarse en él, pero yo lo detuve al pie de la rampa. «¿Por qué se ha molestado en traerme aquí vía chat-link?», le pregunté señalándole todo lo que nos rodeaba. «¿Por qué no me suelta su charla de ventas en una sala de chat?» «Por favor, compláceme», insistió. «Este chat-link forma parte de nuestra charla de ventas. Queremos proporcionarte la misma experiencia que tendrías si vinieras a visitar nuestra sede central en persona». «Sí, claro», pensé. «Si hubiera venido en persona, mi avatar estaría rodeado de miles de Sixers y podrías hacer conmigo lo que quisieras». Me subí al transbordador. La rampa se retiró y abandonamos el muelle. A través de las ventanas panorámicas de la nave, vi que nos alejábamos de una de las estaciones espaciales orbitales de los Sixers. Suspendido sobre nosotros, se divisaba IOI-1, un inmenso planeta cromado. Me recordaba las esferas flotantes y asesinas de las películas de la serie Fantasma. Los Gunther se referían a él como el hogar de los Sixers. Lo habían creado poco después de que empezara el concurso para que sirviera de base de operaciones online de IOI. Nuestro transbordador, que parecía volar con el piloto automático, alcanzó el planeta en poco tiempo y empezó a sobrevolar su superficie, plateada como un espejo. Yo miraba por la ventanilla mientras dábamos una vuelta completa a su órbita. Que yo supiera hasta entonces, a ningún otro Gunther habían ofrecido una visita guiada como aquella. De polo a polo, IOI-1 estaba cubierto de arsenales, búnkeres, almacenes y hangares. También vi aeródromos repartidos por todo el territorio, donde hileras de naves de ataque, artefactos espaciales y tanques de batalla mecanizados aguardaban el momento de pasar a la acción. Sorrento no decía nada mientras inspeccionábamos la flota Sixer. Me daba tiempo para que asimilara lo que observaba. Yo ya había visto imágenes de la superficie de IOI-1 en ocasiones anteriores, pero habían sido de baja resolución y tomadas desde puntos alejados de la órbita, desde el otro lado de la impresionante cuadrícula defensiva del planeta.
Los clanes más importantes llevaban años discutiendo abiertamente sobre la conveniencia de bombardear con armamento nuclear el complejo de operaciones Sixers, pero nunca habían logrado traspasar la malla defensiva ni alcanzar la superficie del planeta. Cuando completamos la órbita, el complejo de operaciones de IOI apareció en nuestro campo de visión. Estaba formado por 3 torres cubiertas de espejos, 2 rascacielos rectangulares a ambos lados de otro circular. Vistos desde arriba, los 3 edificios formaban las iniciales IOI. El transbordador se detuvo y quedó suspendido sobre la torre en forma de O, antes de descender hasta una pequeña pista de aterrizaje situada en el tejado. Bastante impresionante, ¿no te parece?, preguntó Sorrento, rompiendo al fin el silencio cuando tocamos suelo y se desplegó la rampa. No está mal. Me sentí orgulloso de la calma que había logrado imprimir a mi voz. Todavía estaba impresionado por todo lo que acababa de ver. Es una réplica de Oasis de las torres originales de IOI que se encuentran en el centro de Columbus, ¿verdad? Sorrento asintió. Sí, el complejo de Columbus es la central de nuestra empresa. La mayor parte de mi equipo trabaja en esa torre central. Nuestra proximidad a GSS elimina cualquier posibilidad de demora del sistema. Y claro está, Columbus no se ve afectado por los apagones que se repiten en las principales ciudades estadounidenses. Lo que Sorrento decía lo sabía todo el mundo. Gregarious Simulation System estaba instalado en Columbus, como también lo estaba el principal servidor de Oasis. Otros servidores espejo redundantes se hallaban distribuidos por todo el mundo, pero estaban conectados al nodo principal de Columbus. Por eso, durante las décadas transcurridas desde el lanzamiento de la simulación, la ciudad se convirtió en una especie de meca de las nuevas tecnologías. Columbus era el lugar desde que el usuario de Oasis podía acceder a las conexiones más rápidas y fiables para viajar por la simulación. La mayoría de los Gunters, yo incluido, soñaba con poder trasladarse allá algún día. Abandonamos el transbordador y nos subimos a un ascensor que había junto al punto de aterrizaje. En estos últimos días te has convertido en una celebridad, comentó mientras empezábamos a descender. Ha de ser muy emocionante para ti, aunque también sentirás algo de miedo, ¿no? Saber que ahora posees una información por la que millones de personas estarían dispuestas a matar. Llevaba tiempo esperando que dijera algo por el estilo y tenía preparada una respuesta. ¿Le importaría saltarse las tácticas de amedrentamiento y deslumbramiento? Exponga los detalles de su oferta. Tengo otros asuntos que atender. Sorrento me sonrió como lo habría hecho a un niño precoz. Sí, eso no lo dudo, contestó. Pero te ruego que no llegues a conclusiones precipitadas sobre la oferta. Creo que te sorprenderé bastante. Y entonces, en un tono más frío, añadió. De hecho, estoy absolutamente convencido de lo que te digo. Esforzándome al máximo por disimular lo intimidado que me sentía, entorné los ojos y solté. Sí, lo que usted diga. Cuando alcanzamos la planta 116 sonó un pitido y las puertas del ascensor se abrieron. Dejamos atrás a otra recepcionista y avanzamos por un pasillo muy iluminado. Nos cruzamos con varios avatares Sixers que, en cuanto veían a Sorrento, se ponían firmes y lo saludaban como si fuera un oficial de alto rango. Él no les devolvía los saludos ni expresaba el menor reconocimiento a sus galones. Finalmente, me llevó hasta una inmensa sala abierta que parecía ocupar la práctica totalidad de la planta 116. Había una sucesión de cubículos de paredes altas, cada uno de ellos ocupado por una sola persona conectada a equipos de inmersión de última generación. Bienvenido a la división de ovología de IOI, dijo con orgullo manifiesto. O sea que esta es la central de los lacayos. Solté mirando a mi alrededor. La mala educación está de más, replicó Sorrento. Este podría ser tu equipo. ¿Y dispondría de un cubículo para mí solo? No, tú tendrías una oficina para ti solo, con muy buenas vistas, aunque no creo que pasaras mucho tiempo mirando por la ventana. Señalé uno de aquellos nuevos pozos de inmersión a Bashau. Un equipamiento muy bueno, dije. Y lo era, tecnología de punta. Sí, está bien, ¿verdad?, preguntó. Nuestros equipos de inmersión han sido sometidos a profundas modificaciones y están todos conectados en red. Nuestros sistemas permiten a múltiples operadores controlar a cualquiera de nuestros avatares ovólogos, de modo que dependiendo de los obstáculos con los que un avatar se encuentre durante su búsqueda, el control puede transferirse de inmediato al miembro del grupo que posea las habilidades más adecuadas para abordar la situación. Sí, pero eso es hacer trampa. Vamos, hombre,
adujo Sorrento paternalista. Aquí no hay trampas. El concurso de Halliday carece de reglas. Ese no es uno de los muchos errores garrafales que cometió ese viejo loco. Sin darme tiempo a responder, Sorrento se puso en marcha de nuevo y me condujo por entre el laberinto de cubículos. Todos nuestros ovólogos están conectados por voz a un equipo de apoyo, compuesto por especialistas en Halliday, expertos en videojuegos, historiadores de la cultura pop y criptólogos. Todos trabajan juntos para ayudar a nuestros avatares a resolver los enigmas con los que se encuentran. Se volvió y me sonrió. Como verás, lo tenemos todo cubierto, Parcival, por eso vamos a ganar. Claro, claro. Hasta el momento habéis realizado un trabajo excelente, bravo. ¿Y ahora de qué estamos hablando? Ah, sí, ya me acuerdo. De que no tienen la menor idea de dónde está la llave de cobre y necesitan mi ayuda para encontrarla. Sorrento entrecerró los ojos y se echó a reír. Chico, me caes bien, admitió sin dejar de sonreírme. Eres inteligente y tienes cojones, dos cualidades que admiro mucho. Seguimos conversando. Al cabo de unos minutos llegamos al inmenso despacho de Sorrento. Desde sus ventanales se extendía una sobrecogedora vista de la ciudad. El cielo estaba lleno de coches aéreos y naves espaciales y el sol simulado del planeta empezaba a ponerse. Sorrento se sentó a su escritorio y me indicó que yo hiciera en la butaca que había frente a la suya. Ahí viene. Pensé mientras tomaba asiento. Tú tranquilo, Wade. Voy a ir al grano, dijo Sorrento. IOI quiere ficharte como consultor para que nos ayudes en la búsqueda del huevo de Pascua de Halliday. Tendrás a tu disposición los inmensos recursos de la empresa. Dinero, armas, objetos mágicos, naves, artefactos, lo que quieras. ¿Y qué cargo tendría? Ovólogo en jefe, me respondió. Estarías al mando de toda la división, solo yo estaría por encima de ti. Estoy hablando de 5.000 avatares perfectamente entrenados y listos para el combate, que obedecerían tus órdenes directas. Suena bien. Contesté esforzándome al máximo por no mostrar mis emociones. Pues sí, pero hay aún más. A cambio de tus servicios estamos dispuestos a pagarte $2 millones al año, además de un suplemento de 1 millón por adelantado en el momento de firmar el contrato. Y cuando nos ayudes a encontrar el huevo, si se da el caso, recibirás una bonificación de $25 millones. Hice como si sumara todas aquellas cifras ayudándome de los dedos. ¡Wow! Exclamé intentando sonar impresionado. ¿Y podré trabajar desde casa? Sorrento parecía no saber si le estaba tomando el pelo o hablaba en serio. No, respondió. Me temo que no. Tendrías que instalarte aquí en Columbus, pero nosotros te proporcionaríamos un lugar de residencia excelente aquí mismo en nuestras instalaciones. Y un despacho privado, claro. Tu propio equipo de inmersión de última generación. Un momento. Lo interrumpí levantando una mano. ¿Me está diciendo que tendría que vivir en el rascacielos de IOI con usted y todos los demás, demás ovólogos? Asintió. Es solo hasta que encontremos el huevo. Reprimí las ganas de vomitar. ¿Y qué hay de las ventajas laborales? ¿Contaría con un seguro médico privado, dentista, oftalmólogo? ¿Dispondría de las llaves del baño ejecutivo? ¿Chorradas de esas? Por supuesto. Sorrento empezaba a impacientarse. Y bien, ¿qué dices? ¿Puedo pensarlo durante unos días? Me temo que no. En unos días esto habrá terminado. Necesitamos que nos respondas ahora. Me eché hacia atrás y clavé la vista en el techo, fingiendo que consideraba su oferta. Sorrento aguardaba, sin quitarme los ojos de encima. Estaba a punto de soltarle la respuesta que llevaba preparada para cuando levantó la mano. Escúchame una vez antes de responderme, dijo. Ya sé que la mayoría de los Gunters se aferra a la idea absurda de que IOI es mala y de que los Sixers son unos despiadados zánganos, unos sicarios sin honor ni respeto por el verdadero espíritu del concurso, de que todos nosotros somos unos vendidos. ¿No tengo razón? Asentí y tuve que morderme la lengua para no añadir eso por decirlo finamente. Bien, pues eso es ridículo. Prosiguió esbozando una sonrisa paternal que, según sospechaba, debía de haber sacado del software de diplomacia que usara. Los Sixers no se diferencian en nada de cualquier clan de Gunters, salvo en que disponen de más fondos. Nosotros compartimos las mismas obsesiones que los Gunters y la misma meta. ¿Y qué meta es esa? Habría querido gritarle a la cara. ¿Acabar con Oasis para siempre? ¿Pervertir y manchar lo único que hace que nuestras vidas resulten soportables? Sorrento pareció interpretar mi silencio para seguir hablando.
Tú sabes que en contra de la opinión pública, Oasis no cambiará tan drásticamente cuando IOI asume el control. Tendremos que empezar a cobrar a la gente una tarifa mensual de usuario, claro está, e incrementar los ingresos por publicidad del simulador. Pero también pensamos implantar numerosas mejoras, filtros de contenido para los avatares, directrices de construcción más estrictas. Haremos de Oasis un lugar mejor. No, pensé. Lo convertirás en un parque temático, empresarial y fascista, donde las pocas personas que pueden permitirse la cuota de admisión no gozarán de un solo resquicio de libertad. Ya había tenido bastante de la charlatanería de aquel capullo y no podía más. Está bien, le dije. Cuente conmigo, fícheme, o como digan ustedes, délo por hecho. Sorrento se mostró sorprendido. Aquella no era la respuesta que esperaba oír. Me dedicó una amplia sonrisa y estaba a punto de estrecharme la mano cuando corté su acción en seco. Pero pongo 3 pequeñas condiciones, añadí. La primera es que quiero una paga extra de $50 millones cuando encuentre el huevo y se los entregue. No 25. ¿Es factible? Sorrento no lo dudó ni un momento. Hecho. ¿Cuáles son las otras 2 condiciones? No quiero ser el segundo de nadie. Quiero ocupar su puesto. Quiero estar al mando de todo. Jefe de operaciones, el número 1. Y quiero que todo el mundo me llame el número 1. ¿Es factible? Era como si mi boca se moviera con una independencia de mi mente. No podía evitarlo. La sonrisa de Sorrento se esfumó. ¿Y qué más? No quiero trabajar con usted. Lo apunté con el dedo. Me da asco, pero si sus superiores están dispuestos a despedirlo y a ofrecerme su cargo, entonces acepto. Firmo ya. Silencio. El rostro de Sorrento era una máscara impenetrable. Probablemente el software de reconocimiento facial suprimía ciertas emociones, como la ira y la rabia. ¿Podría verificarlo con sus jefes y hacerme saber si acepta mi propuesta? Le pregunté. O tal vez nos están monitorizando en este mismo momento. Sí, seguro que sí. Saludé a las cámaras invisibles. Hola chicos, ¿qué me dicen? Se hizo un largo silencio durante el que Sorrento se limitó a mirarme fijamente. Pues claro que nos están monitorizando, contestó al fin. Y acaban de informarme de que están dispuestos a aceptar tus demandas. No parecía ni mínimamente afectado. ¿En serio? Genial. ¿Cuándo empiezo? Y lo más importante de todo, ¿cuándo se va usted? Inmediatamente. Respondió. La empresa preparará su contrato y lo enviará a su abogado para que dé el visto bueno. Entonces nosotros, ellos, lo traerán hasta aquí, hasta Columbus, para que firme y cierre el trato. Se puso en pie. Con esto damos por finalizada. De hecho, levanté la mano para interrumpir de nuevo. He pasado los últimos segundos pensándolo bien y he decidido que no voy a aceptar su oferta. Creo que prefiero encontrar el huevo yo solo, gracias. Me levanté. Tú y el resto de lacayos se pueden ir todos a la mierda. Sorrento se echó a reír. Soltó una carcajada larga, sentida, que me resultó bastante inquietante. Eres bueno. Has sido muy bueno. Por un momento nos has pillado, chico. Cuando volvió a ponerse serio, añadió. Esta sí es la respuesta que esperaba. De modo que ahora déjame hacerte nuestra segunda oferta. ¿Hay más? Me apoyé en el respaldo de la butaca y planté los pies sobre la mesa. Está bien, dispare. Ingresaremos $5 millones directamente a tu cuenta de Oasis, ahora mismo, a cambio de la información de acceso a la primera puerta. Eso es todo. Lo único que tienes que hacer es proporcionarnos las instrucciones detalladas, paso a paso, que nos permitan conseguir lo que tú ya has conseguido. A partir de ahí seguiremos nosotros solos. Tú mantendrás la libertad de seguir buscando el huevo por tu cuenta y la transacción se mantendrá en absoluto secreto. Nadie sabrá nada. Reconozco que llegué a considerar la propuesta durante un momento. $5 millones me solucionarían la vida. E incluso si ayudaba a los Sixers a franquear la primera puerta. Ello no me garantizaba de que lograran franquear las otras 2. Ni siquiera estaba seguro de que fuera a franquearlas yo. Confía en mí, hijo. Deberías aceptar esa oferta mientras puedas. Prosiguió Sorrento. Su tono paternalista me irritaba tanto que me ayudó a mantenerme firme. No podía venderme a los Sixers. Si lo hacía y ellos, por lo que fuese, terminaban ganando la competición, el responsable sería yo. Y no podría vivir toda la vida con ellos sobre la conciencia. Solo esperaba que Artemis, H y los demás Gunters a quienes tantearan lo vieran igual que yo. Paso, dije. Bajé los pies de la mesa y me levanté. Gracias por el tiempo que me han dedicado. Sorrento me miró con expresión triste y con un gesto me pidió que volviera a sentarme. Todavía no hemos terminado.
Tenemos una última propuesta para ti, Parcival. Me guardaba la mejor para el final. ¿No capta las indirectas? A mí no me pueden comprar. O sea que váyanse a la mierda. Bye bye. Adiós. Siéntate, Wade. Me quedé de piedra. ¿Acababa de usar mi nombre verdadero? Así es, masculló Sorrento. Sabemos quién eres, Wade Owen Watts, nacido el 12 de agosto de 2024. Tus padres están muertos. También sabemos dónde vives. Resides con tu tía en un estacionamiento de caravanas fijas junto al Portland Avenue número 700 en Oklahoma City, en la ciudad 56, en la unidad 56K, para ser más exactos. Según nuestro equipo de vigilancia, la última vez que se te vio entrar en la caravana de tu tía fue hace 3 días y desde entonces no has salido de ella, lo que significa que ahí sigues. Tras él se abrió una ventana de video que mostraba una imagen en directo de las torres donde yo vivía. Se trataba de una toma aérea, filmada tal vez desde un avión o desde un satélite. Desde ese ángulo solo podían monitorizar los dos accesos principales, y no me habían visto salir a través del ventanuco del cuarto de la lavadora todas las mañanas, ni regresar por él todas las noches. En realidad no sabían que en ese momento yo me encontraba en mi guarida. Ahí lo tienes, dijo Sorrento. Su tono exageradamente amable y condescendiente había regresado. Hazme caso. Deberías salir un poco más, Wade. No es saludable pasar tanto tiempo encerrado en casa. La imagen aumentó varias veces y el zoom se concentró en la caravana de mi tía. Segundos después, pasó a operar en modo de imágenes térmicas y distinguí el perfil resplandeciente de más de 12 personas, niños y adultos, que estaban sentados en su interior. Casi todos ellos aparecían inmóviles, pues probablemente estuvieran conectados a Oasis. Mi asombro era tal que me quedé sin habla. ¿Cómo habían podido localizarlo? En teoría, era imposible que nadie accediera a la información de las cuentas de Oasis, y además, mi dirección no figuraba siquiera en la mía. No tenía por qué facilitarla cuando creabas tu avatar. Con el nombre y la huella de retina bastaba. Entonces, ¿cómo habían averiguado dónde vivía? No sabía cómo, pero habían debido de tener acceso a mis datos escolares. Es posible que tu primer impulso ahora mismo sea desconectarte y salir corriendo. Continuó Sorrento. Te ruego que no cometas ese error. En realidad, tu caravana está rodeada de gran cantidad de explosivos de mucha potencia. Se sacó del bolsillo algo que parecía un mando a distancia y me lo mostró. Y tengo el dedo sobre el detonador. Si te desconectas de esa sesión de chatlink, morirás en cuestión de segundos. ¿Entiende usted lo que le digo, señor Watts? Asentí despacio, intentando desesperadamente calibrar la situación. Era un farol. Tenía que serlo. Aunque no lo fuera, él no sabía que yo me encontraba en realidad a casi 1 kilómetro de distancia en mi guarida. Sorrento suponía que uno de aquellos contornos de colores resplandecientes que aparecían en la imagen era yo. Si estallaba una bomba en la caravana de mi tía, yo estaría seguro donde me encontraba, debajo de todos aquellos coches amontonados, ¿no? Además, no iban a matar a todas aquellas personas solo para alcanzarme a mí. ¿Cómo? Fue todo lo que logré articular. ¿Que cómo hemos sabido quién eres? ¿Dónde vives? La cagaste tú solito, niño. Cuando te apuntaste en el sistema escolar público de Oasis, facilitaste tu nombre y dirección, para que pudieran enviarte tus calificaciones, supongo. Tenía razón. El nombre de mi avatar, mi nombre real y la dirección de mi domicilio estaban almacenados en mi carpeta privada, a la que solo tenía acceso el director del centro. Había sido un error tonto, pero lo cierto era que me había matriculado 1 año antes de que empezara la competición, antes de convertirme en Gunther, antes de aprender a ocultar mi identidad real. ¿Y cómo descubrieron que asistía a clases online? Pregunté. En realidad ya conocía la respuesta, pero necesitaba ganar tiempo. En los mensajes de los Gunters en los muros, hace días que circula el rumor de que tanto tú como tu amigo H asisten a clases en Ludus. Cuando nos enteramos, decidimos contactar con algunos administradores del sistema escolar público y ofrecerles un soborno. ¿Sabes lo poco que gana al año un administrador escolar, Wade? Es un escándalo. Uno de tus directores se mostró amable y dispuesto a buscar en la base de datos de los alumnos un nombre con el del avatar Parcival. ¿Y sabes qué? Apareció otra ventana junto al video con la imagen en directo de las torres. En ella se mostraba todo mi perfil académico. Nombre completo, nombre de avatar, alias de estudiante, fecha de nacimiento, número de la seguridad social y domicilio.
mis calificaciones, todo estaba ahí, junto con la foto de un expediente antiguo que me habían tomado hacía 5 años, poco antes de que me transfirieran a Oasis. También tenemos los datos académicos de tu amigo H, pero él fue más listo que tú y proporcionó una dirección y un nombre y dirección falsos al matricularse, de modo que nos va a costar un poco más dar con él. Hizo una pausa para darme tiempo a intervenir, pero yo permanecí en silencio. El corazón me latía con fuerza. Empezaba a faltarme el aire. Así que esto nos devuelve a nuestra última propuesta. Sorrento se frotó las manos entusiasmado como un niño a punto de abrir un regalo. Cuéntanos cómo se llega a la primera puerta, o te matamos ahora mismo. Es un farol. Me oí decir, pero no creía que lo fuera, en absoluto. No, Wade, no lo es. Piénsalo un poco. Con todo lo que ocurre en el mundo, ¿crees que a alguien va a importarle una explosión en una madriguera de miserables y pobres ratas en un rincón de Oklahoma City? La gente supondrá que ha sido un accidente en algún laboratorio de fabricación ilegal de drogas o alguna célula terrorista del país intentando construir una bomba que sea de fabricación casera. En cualquiera de los dos casos, para la gente solo significará que habrá unos centenares menos de cucarachas consumiendo vales de alimentos y oxígeno. A nadie le importará lo más mínimo. Y las autoridades ni se inmutarán. Tenía razón y yo lo sabía. Intenté ganar algo más de tiempo para pensar en qué debía hacer. ¿Serían capaces de matarme para ganar en la competición de un videojuego? No te hagas el ingenuo, Wade, dijo Sorrento. Hay miles de millones de dólares en juegos, además del control de una de las empresas con más beneficios del mundo y del propio Oasis. Se trata de mucho más que de un concurso de videojuegos. Siempre ha sido mucho más. Se echó hacia adelante. Pero tú todavía puedes ganarlo, muchacho. Si nos ayudas, tendrás tus 5 millones de dólares. Puedes jubilarte a los 18 años y pasar el resto de tus días viviendo como un rey. También puedes morir en los próximos segundos. Tú decides. Pero pregúntate una cosa. Si tu madre todavía estuviera viva, ¿qué querría que hicieras? Esa última pregunta me habría cabreado muchísimo si no hubiera estado tan asustado. ¿Qué les impide matarme una vez que los haya dado lo que ustedes quieren? Le pregunté. Lo creas o no, nosotros no queremos matar a nadie a menos que sea estrictamente necesario. Además quedan otras 2 puertas, ¿no? Se encogió de hombros. Es posible que necesitemos tu ayuda para traspasarla. Personalmente yo lo dudo, pero mis superiores no opinan como yo. Además, llegado a este punto no tienes elección. Bajó la voz como si estuviera a punto de revelarme un secreto. O sea que esto es lo que va a suceder a continuación. Tú vas a darnos las instrucciones paso a paso sobre cómo obtener la llave de cobre y franquear la primera puerta. Y vas a permanecer conectado a este chat link mientras verificamos todo lo que nos dices. Si te desconectas antes de que yo lo autorice, tu mundo entero saltará en pedazos. ¿Lo entiendes? O sea que ya estás empezando a hablar. Por un momento me planteé darles lo que querían. Me lo planteé, en serio. Pero pensé mejor y no se me ocurrió una sola razón por la que no fueran a matarme, incluso si les ayudaba a traspasar la primera puerta. Estaba convencido de que no iban a darme aquellos 5 millones de dólares, ni tampoco dejarme con vida para que fuera corriendo a contar a los medios de comunicación que IOI me había chantajeado. Mucho menos si era cierto que había una bomba instalada en mi caravana que yo pudiera usar como prueba. No. En mi opinión solo había 2 posibilidades. O todo aquello era un farol, o iban a matarme tanto si les ayudaba como si no. De modo que tomé una decisión y me armé de valor. Sorrento, dije, haciendo esfuerzos para que el temor no asomara mi voz. Quiero que usted y sus jefes se enteren de una cosa. No encontrarán nunca el huevo de Halliday. ¿Y saben por qué? Porque él era más listo que todos ustedes juntos. No importa cuánto dinero tengan ni a quién intenten chantajear. Van a perder. Pulsé el icono que me desconectaba del chat link y mi avatar empezó a desmaterializarse delante de él. Sorrento me miró con gesto triste meneando la cabeza. Un paso muy tonto el tuyo, hijo. Fue lo último que le oí decir antes de que mi visor se nublara. Permanecí inmóvil en la oscuridad de mi escondite, entrecerrando los ojos a la espera de la detonación. Pero pasó un minuto y no sucedió nada. Me levanté el visor y me quité los guantes con manos temblorosas. Mis ojos empezaban a adaptarse a la penumbra y solté un largo suspiro de alivio. Sí, después de todo aquello había sido un farol. Sorrento había jugado a un jueguecito retorcido y macabro conmigo, un jueguecito muy eficaz.
Mientras me bebía una botella de agua entera, caí en la cuenta de que debía advertir a H y a Artemis. Los Sixers también irían tras ellos. Estaba volviendo a ponerme los guantes cuando oí la explosión. La onda expansiva llegó un segundo después de la detonación, e instintivamente me eché al suelo en mi escondite con las manos sobre la cabeza. A lo lejos oí el sonido del metal al ceder, pues varias torres de caravanas habían empezado a desplomarse, a soltarse del andamiaje y a caer unas contra otras como inmensas fichas de dominó. Aquel espantoso estrépito siguió durante lo que a mí me pareció un espacio de tiempo interminable. Y después, silencio total. Finalmente salí de mi parálisis y abrí la puerta trasera de mi furgoneta, invadido por un aturdimiento de pesadilla. Llegué hasta el borde de mi montón de chatarra y desde allí vi una gigantesca columna de humo y llamas que se elevaba en el otro extremo del barrio. Seguía al río de gente que corría hacia allá rodeando el perímetro meridional de las torres. La caravana fija de mi tía se había desmoronado. Era una ruina abrasada y humeante, lo mismo que todas las adyacentes. No había nada. Apenas un montón inmenso de metales retorcidos y aún en llamas. Me mantuve a distancia, pero una gran multitud de personas se habían adelantado y se congregaban ante mí, tratando de acercarse al incendio todo lo que podía. Nadie se molestaba siquiera en intentar penetrar en aquel amasijo de hierros para rescatar a algún posible superviviente. Parecía evidente que no lo sabría. Una viejísima bombona de gas propano pegada a una de las caravanas aplastadas emitió una pequeña detonación y la gente presa del pánico se dispersó y buscó refugio. Casi al momento se produjo una rápida explosión en cadena. Los curiosos retrocedieron y ya no volvieron a acercarse mucho al lugar del incendio. Los residentes que vivían en las torres cercanas sabían que si el fuego se propagaba, tendrían graves problemas, por lo que ya habían empezado a llegar mucha gente con intención de combatir el fuego. Usaban mangueras de jardín, cubos, recipientes grandes y todo lo que encontraban. Poco tiempo las llamas estaban controladas y el incendio empezaba a extinguirse. Mientras lo observaba en silencio, asistía a la circulación de los primeros rumores entre susurros. La gente decía que seguramente se trataba de otro accidente en un laboratorio de metanfetaminas o de algún idiota que pretendía fabricar una bomba casera, exactamente tal como había anticipado Sorrento. Eso fue lo que me sacó de mi estupor. ¿En qué estaba pensando? Los Sixers habían intentado matarme. Seguramente debía de contar con agentes acechando por la zona, dispuestos a verificar que en efecto hubieran conseguido su objetivo, y yo, como un imbécil, me paseaba por allí. Me alejé de la multitud y regresé a mi guarida, aunque esforzándome por no correr y volviendo la vista atrás constantemente para asegurarme de que no me siguieran. En cuanto estuve de nuevo en la furgoneta, cerré la puerta con llave y me acurruqué. Eché un ovillo en un rincón donde permanecí largo rato. Finalmente el impacto de lo sucedido fue remitiendo y la cruda realidad empezó a imponerse. Mi tía Alice y su novio Rick habían muerto, lo mismo que todos los demás residentes de la caravana, de la torre donde se encontraba y de las circundantes, incluida la dulce señora Gilmore. Si yo hubiera estado en casa, también habría muerto. Tenía la adrenalina por las nubes, pero no sabía qué debía hacer, pues la mezcla de temor y rabia me paralizaba. Pensé en conectarme a Oasis y llamar a la policía, pero sabía cómo reaccionaría cuando contara mi historia. Me tomarían por loco. Y si llamaba a los medios de comunicación sucedería lo mismo. Nadie me creería, a menos que revelara que era Parzival, y tal vez ni siquiera entonces. Carecía de pruebas contra Sorrento y los Sixers. Todas las evidencias de la bomba que habían colocado habían desaparecido, seguramente bajo los restos del desastre. Revelar mi identidad al mundo entero para poder acusar a una de las empresas más poderosas del mundo de haber intentado sobornarme no me parecía el paso más inteligente. Nadie me creería. Si casi no lo creía ni yo. Iowa ya había intentado matarme para impedir que pudiera ganar en una competición de videojuegos. Era una locura. Por el momento mi guarida parecía un lugar seguro, pero sabía que no podía quedarme mucho tiempo más en las torres. Cuando los Sixers descubrieran que seguía vivo, regresarían en mi busca. Tenía que largarme de allí cuanto antes, pero no podría hacerlo hasta que tuviera algo de dinero, y todavía faltaba un día o dos para que me ingresaran los cheques de los cobros. Tendría que esperar hasta entonces. Lo que sí podía hacer era hablar con H, advertirle de que era el siguiente en la lista de los Sixers. Además necesitaba ver un rostro amigo.
0015. Cogí la consola, la inicié y me coloqué el visor y los guantes. Al conectarme, mi avatar reapareció en Ludus, en lo alto de la colina donde estaba sentado antes de que iniciara la sesión de chatlink con Sorrento. Apenas se activó la función de sonido, oí el ruido ensordecedor de unos motores que provenían de arriba. No se veía bien de dónde, me aparté del árbol y miré hacia arriba. Un escuadrón de naves de ataque formado por Sixers volaban en formación hacia el sur, a escasa altura rastreando la superficie con sus sensores. Estaba a punto de guarecerme de nuevo bajo el árbol para que no me vieran, pero recordé que en Ludus estaban prohibidos los combates. Allí los Sixers no podían hacerme daño. Sin embargo, estuve alerta, y al escrutar el cielo distinguí otros 2 escuadrones de naves de ataque, pilotadas por Sixers que descendían de su órbita en dirección al oeste y al norte. Aquello era como una invasión alienígena. En mi visualizador apareció un icono intermitente que me informaba de que acababa de entrarme un nuevo mensaje de texto de H. ¿Dónde coño estás? Llámame lo antes posible. Pulsé su nombre en mi lista de contactos y respondí al primer tono. El rostro de Avatar apareció en mi ventana de video con gesto contrariado. ¿Has oído la noticia? ¿Qué noticia? Los Sixers han llegado a Ludus, miles de ellos, y no dejan de llegar más y más. Están peinando el planeta en busca de la tumba. Sí, ya lo sé. Ahora estoy en Ludus y hay naves de Sixers por todas partes. H torció el gesto. Cuando pille a iRock lo mato. Despacito. Y después cuando cree un nuevo avatar le daré caza y volveré a matarlo. Si ese imbécil hubiera mantenido la boca cerrada, a los Sixers nunca se les habría ocurrido buscarte aquí. Sí, ha sido lo que ha publicado en los foros lo que les ha dado la pista. Lo ha reconocido el propio Sorrento. ¿Sorrento? ¿Nolan Sorrento? Le conté todo lo que había ocurrido en las horas anteriores. ¿Han bombardeado tu casa? Bueno, más que una casa era una caravana fija, le dije. Estaba en un aparcamiento de caravanas. Han matado a un montón de gente, H. Seguramente ya ha salido en las noticias. Aspiré hondo. Estoy cagado, tío, muerto de miedo. No me extraña. Gracias a Dios no estabas en casa cuando ocurrió. Asentí. Casi nunca me conecto desde casa. Por suerte, los Sixers no lo sabían. ¿Y tu familia? Era la casa de mi tía. Está muerta, creo. Nosotros no teníamos mucha relación. Intentaba quitarle importancia, pero aunque mi tía nunca se hubiera mostrado demasiado amable conmigo, no por ello creía que mereciera morir. Con todo, el mayor sentimiento de culpa me lo inspiraba la señora Gilmore, pues sabía que eran mis actos los que la habían llevado a la muerte. Era una de las personas más dulces a las que había conocido en mi vida. Me di cuenta de que estaba sollozando. Bajé el volumen para que H no me oyera. Respiré hondo varias veces y me calmé. Es que no me lo creo. Menudos cabrones, lo van a pagar, Z. Cuenta con ello. Vamos a hacérselo pagar muy caro. Yo no veía cómo íbamos a poder, pero no quise llevarle la contraria. Sabía que, en el fondo, lo que quería era consolarme un poco. ¿Dónde estás ahora?, me preguntó. ¿Necesitas ayuda? No sé. ¿Tienes dónde dormir? Puedo enviarte dinero si te hace falta. No, estoy bien. Pero gracias, tío. Te agradezco la oferta. De nada, amigo. Oye, ¿los Sixers te han enviado el mismo email que a mí? Sí, miles de emails, pero me ha parecido que lo mejor era ignorarlos. Torcí el gesto. Ojalá yo no hubiera sido tan tonto y hubiera hecho lo mismo. ¿Cómo ibas a saber que intentarían matarte? Además, tu dirección ya la tenían. Aunque hubieras ignorado sus emails, seguramente habrían lanzado la bomba de todos modos. Oye, H, Sorrento me ha dicho que en los archivos de tu escuela figuraba un domicilio falso y que no sabían dónde encontrarte. Pero podía estar mintiendo. Deberías irte de casa, trasladarte a algún lugar seguro lo antes posible. No te preocupes por mí, Z. Yo estoy siempre en movimiento. Esos cabrones nunca me encontrarán. Nunca. Si tú lo dices. Respondí sin saber bien a qué se refería. Pero debo advertir también a Artemis y a Daito y a Shoto si los localizo. Seguramente los Sixers están haciendo todo lo que pueden para desenmascarar sus identidades. Eso me da una idea, dijo H. Deberíamos invitarlos a los 3 a el sótano esta noche. ¿Hacia las 12 te parece bien? Una sesión de chat privada solo para los 5. La idea de volver a Artemis me animó al momento. ¿Crees que querrán venir? Sí, si les decimos que su vida corre peligro, sonrió. Vamos a tener a los 5 mejores Gunters del mundo juntos en una sala de chat. ¿Quién se negaría a participar en algo así?
Envié un mensaje corto a Artemis, donde le pedí que se reuniera con H y conmigo en un chat privado a medianoche. Ella me respondió transcurridos escasos minutos, prometiéndome no faltar a la cita. H me informó de que había logrado localizar a Daito y a Shoto, y que también le habían confirmado su asistencia. La reunión era un hecho. Como no me apetecía estar solo, me metí en el chat una hora antes y H ya estaba allí, viendo las noticias en una tele RCA viejísima. Sin decir nada, se levantó y me dio un abrazo. Y aunque no podía sentirlo, el gesto me consoló mucho. Nos sentamos juntos y vimos el informativo mientras esperábamos a que llegaran los demás. En todos los canales mostraban imágenes de las hordas de naves y tropas Sixers que no dejaban de llegar a Ludus. No era nada difícil adivinar por qué se desplazaban hasta allí. Y todos los Gunters del simulador habían empezado a acudir al planeta. Las terminales de transporte repartidas por él estaban atestadas de avatares recién llegados. Se acabó el secreto de la tumba, dije meneando la cabeza. Iba a terminar sabiéndose tarde o temprano, comentó H apagando el televisor, aunque no creía que fuera a ser tan pronto. Los dos oímos el aviso de una campanilla que anunciaba que Artemis se estaba materializando en lo alto de la escalera. Llevaba la misma ropa que la noche que nos conocimos. Me saludó mientras bajaba. Yo le devolví el saludo y le presenté a H. H, esta es Artemis. Artemis, este es H, mi mejor amigo. Un placer conocerte, dijo ella alargándole la mano derecha. H se la estrechó. Lo mismo dijo con su sonrisa de gato de Cheshire. Gracias por venir. ¿Estás de broma? ¿Cómo iba a perdérmelo? El primer encuentro de los 5 de arriba. ¿Los 5 de arriba? Pregunté yo. Sí, se hacían empezado a llamarnos a los mensajes de los muros. Ocupamos los 5 primeras posiciones de la tabla. Es cierto, al menos de momento. Artemis sonrió al oírme. Se volvió y empezó a recorrer el sótano, admirando la decoración de los 80. H, esta es, con mucha diferencia, la sala de chat más guay en la que he estado en mi vida. Gracias. Le dedicó una reverencia. Me alegra que me lo digas. Ella se detuvo para inspeccionar el estante de los suplementos de juegos de rol. Ha recreado a la perfección el sótano de Morrow, hasta el último detalle. Yo quiero vivir aquí. Pues si quieres te hago un sitio fijo en la lista de invitados. Entra y quédate cuando quieras. ¿De verdad? Preguntó ella manifiestamente encantada con la invitación. Gracias, lo haré. ¿Eres de lo que no hay, H? Pues sí, sí que lo soy, admitió él sonriendo. Parecían llevarse más que bien y aquello me ponía muy celoso. Yo no quería que a Artemis le gustara H, ni viceversa. La quería para mí. Daito y Shoto se conectaron poco después y aparecieron simultáneamente en lo alto de la escalera del sótano. Daito era el más alto y podía tener 18 o 19 años. Shoto medía un palmo menos y parecía mucho más joven. 13 años, si acaso. Los dos avatares tenían aspecto de japoneses y se parecían muchísimo, como si fueran dos fotografías del mismo hombre tomadas con 5 años de diferencia. Llevaban la misma armadura tradicional de samurái y lucían en el cinto una wakizashi corta y una katana más larga. Saludos, dijo el más alto. Yo soy Daito y este es mi hermano menor, Shoto. Gracias por invitarnos. Es un honor reunirnos con los tres. Nos dedicaron una reverencia al unísono. H y Artemis se la devolvieron y yo hice lo mismo un instante después. Cuando nos tocó el turno de presentarnos, ellos repitieron la inclinación de cabeza y nosotros volvimos a devolverles saludo. Muy bien, anunció H al fin una vez concluidos los formalismos. Será mejor que dé inicio a la reunión. Estoy seguro de que ya habéis visto las noticias. Los Sixers se han desperdigado por Ludus. Son miles y llevan a cabo una búsqueda sistemática en la superficie del planeta. Aunque no sepan bien qué es lo que andan buscando, no tardarán en encontrar la entrada de la tumba. De hecho, la interrumpió Artemis. Ya la han encontrado hace unos 30 minutos. Todos nos volvimos a mirarla. Todavía no ha salido en las noticias. Constató Daito. ¿Estás segura? Ella sintió. Me temo que sí. Esta mañana, cuando me enteré de los Sixers, decidí ocultar una cámara de seguimiento en unos árboles, junto a la entrada de la cueva, para mantener un control de la zona. Activó una ventana de video en el aire frente a ella y le dio la vuelta para que todos la viéramos. Las imágenes mostraban un plano general de la colina de cima plana y del claro que la rodeaba. Vista desde arriba, desde lo alto de uno de los árboles, desde ese ángulo, no costaba ver que las grandes rocas negras situadas en lo alto de la colina estaban dispuestas en forma de calavera humana.
También se apreciaba que el área en su totalidad estaba infestada de Sixers y que no dejaban de llegar refuerzos. Pero lo más inquietante de todo lo que veíamos en la imagen era la gran cúpula transparente de energía que cubría la totalidad de la montaña. No jodas, ¿eso es lo que creo que es? Artemis asintió. Un campo de fuerza. Los Sixers lo instalaron en cuanto el primero de ellos llegó al lugar. O sea que, a partir de ahora, intervino Daito, los Gunters que lleguen a la tumba no podrán entrar en ella, a menos que logren de algún modo atravesar el campo de fuerza. De hecho, han instalado dos, puntualizó Artemis. Uno más pequeño y otro mayor sobre el primero. Los desactivan cuando quieren dejar entrar más Sixers en el interior de la tumba, como si fuera una cámara de aire. Señaló la ventana. Ahora mismo lo están haciendo. En efecto, un escuadrón de Sixers descendía por la rampa de carga de una nave estacionada en las inmediaciones. Todos trasladaban baúles llenos de material y equipos. Al acercarse al campo de fuerza externo, este desaparecía y otro más pequeño situado en el interior de aquel se hizo visible. Un segundo después, también retiraron el campo de fuerza interior y los Sixers pudieron acceder a la tumba. Permanecimos en silencio largo rato mientras contemplábamos el nuevo giro que tomaban los acontecimientos. Supongo que podría ser peor, dijo H al fin. Si la tumba estuviera en una zona de combate PvP, esos cabrones ya habrían instalado cañones láseres y centinelas por todas partes para volatilizar a quien se aproximara a la zona. Tenía razón. Como Ludus era una zona segura, los Sixers no podían atacar a los Gunters que se acercaran a la tumba. Pero nada les impedía instalar un campo de fuerza para cerrarles el paso. Y eso era exactamente lo que habían hecho. No cabe duda de que los Sixers llevan bastante tiempo planificando este momento, dijo Artemis cerrando la ventana. No podrán impedir el paso a todo el mundo durante mucho tiempo, observó H. Cuando los clanes se enteren de lo que ocurre será la guerra. Llegarán miles de Gunters a atacar el campo de fuerza con todo lo que tengan. Juegos de rol, bombas de fuego, bombas de racimo, bombas nucleares. La cosa se va a poner fea. Van a convertir ese bosque en un erial. Sí, pero entre tanto, los avatares Sixer conseguirán llevarse la llave de cobre y franquear la primera puerta, uno tras otro, en fila india, como si bailaran la conga. Pero, ¿cómo pueden hacer algo así? Preguntó Shoto con su voz juvenil aguda de ira. Miró a su hermano. No es justo, no están jugando limpiamente. No tienen por qué hacerlo. En Oasis no hay leyes, hermanito. Le respondió Daito. Los Sixer pueden hacer lo que les dé la gana y no pararán hasta que alguien se los impida. Los Sixer no saben qué es el honor. Zanjó Shoto indignado entre dientes. Y eso que ustedes no saben ni la mitad, dijo H. Por eso Parcival y yo les hemos pedido que vengan. Z, ¿quieres contarles lo que ha sucedido? Asentí y me volví hacia los demás. Primero les hablé del email que había recibido de IOI. A ellos también les habían enviado la misma invitación, pero la habían ignorado con buen criterio. Después les relaté los detalles de mi sesión de chat con Sorrento, esforzándome por no omitir nada. Finalmente les conté cómo había concluido nuestra conversación, con el estallido de la bomba en mi domicilio. Cuando terminé todos me miraban con gesto de incredulidad. Jesús, susurró Artemis, ¿lo dices en serio? ¿Han intentado matarte? Sí, y lo habrían conseguido si hubiera estado en casa. He tenido suerte. Ahora todos saben a dónde están dispuestos a llegar los Sixers para impedirnos ganar la partida, en lo que es la cacería del huevo. Intervino H. Si son capaces de encontrarnos a todos, estamos muertos. Asentí. De modo que deberían tomar precauciones para protegerse y proteger sus identidades, dije, si no lo han hecho desde ya. Todos se mostraron conforme y se hizo otro largo silencio. Hay una cosa que sigo sin comprender, comentó Artemis transcurrido un momento. ¿Cómo supieron los Sixers que debían buscar la tumba en Ludus? ¿Alguien se lo ha soplado? Nos miró uno por uno, aunque sin el menor atisbo de acusación en su voz. Deben haber leído los rumores colgados en los muros de Gunther sobre Parcival y H. Intervino Shoto. Así fue también como nosotros supimos que debíamos buscar ahí. Daito torció el gesto y dio un puñetazo en el hombro a su hermano menor. ¿No te he dicho que no dijeras nada, bocazas? Le susurró. Shoto bajó la mirada y se volvió a hablar. ¿Hay rumores? Insistió Artemis mirándome. ¿De qué habla? Llevo días sin tiempo para consultar los muros.
Algunos Gunters han escrito que conocen a Parzival y H y que estudian en Ludus. Se volvió para mirarnos a H y a mí. Mi hermano y yo llevábamos 2 años buscando la tumba de los horrores. Habíamos recorrido montones de mundos buscándola, pero jamás se nos ocurrió buscar en Ludus. No hasta que leímos que ahí era donde asistían a clase. No se me ocurrió que asistir a clases en Ludus fuera algo que debiera mantener en secreto, dije, y por eso no lo oculté. Sí, y para nosotros ha sido una suerte que no lo hicieras, apuntó H volviéndose hacia los demás. A Parzival, sin querer, se le escapó la ubicación de la tumba. A mí nunca se me habría ocurrido buscarle en Ludus hasta que su nombre apareció en la tabla. Daito dio un codazo a su hermano y los dos me miraron y bajaron la cabeza en señal de respeto. Tú fuiste el primero en encontrar el escondite de la tumba y te estamos agradecidos por guiarnos en su encuentro. Yo le devolví el gesto. Gracias, chicos, pero en realidad Artemis dio con ella antes que yo. ¿Ya ves para lo que me sirvió?, dijo ella. No lograba derrotar al cadáver viviente en la justa. Llevaba semanas intentándolo cuando este loco apareció y lo logró a la primera. Artemis explicó cómo nos habíamos conocido y cómo finalmente ella había conseguido derrotar al rey al día siguiente, inmediatamente después de que el servidor se reiniciara a medianoche. Pues entonces yo tengo que dar las gracias a H por lo bien que se me dan las justas. Nosotros aquí en el sótano nos pasábamos el día practicando. Si derroté al rey a la primera fue por eso, nada más que por eso, comenté. Lo suscribo, dijo H. Alargó la mano y chocamos los puños. Daito y Shoto sonrieron. A nosotros nos pasó lo mismo, explicó Daito. Mi hermano y yo llevábamos años jugando a la justa porque el juego se menciona en el almanaque de Anorak. Genial, dijo Artemis levantando las manos. Me alegro por ustedes, chicos. Todos tenían ventaja. Qué contenta estoy, de verdad. Bravo. Y nos aplaudió con sarcasmo y nos echamos a reír. Y ahora, ¿podríamos posponer la sesión de la Asociación para la Admiración Mutua y regresar al tema que estábamos tratando? Sí, claro, respondió H sonriendo. ¿Y cuál era el tema que estábamos tratando? Los Sixers, le recordó Artemis. Ah, sí, claro. H se frotó la nuca y se mordió el labio inferior, algo que hacía siempre que intentaba aclarar las ideas. Dices que han encontrado la tumba hace menos de 1 hora, ¿verdad? O sea que en cualquier momento pueden llegar al Salón del Trono y enfrentarse al cadáver viviente, pero ¿qué creen que ocurre cuando muchos avatares entran en la cámara funeraria a la vez? Me volví hacia Daito y Shoto. Sus nombres aparecieron en la tabla el mismo día, con escasos minutos de diferencia. O sea que ustedes entraron juntos en el Salón del Trono, ¿no es cierto? Daito asintió. Sí, contestó. Y cuando subimos al estrado aparecieron 2 copias del rey para que cada uno pudiera jugar. Fantástico, soltó Artemis. De modo que es posible que cientos de Sixers luchen simultáneamente por conseguir la llave de cobre, o incluso miles. Sí, añadió Shoto. Pero para obtener la llave, cada uno de los Sixers debe derrotar al rey en la justa, y todos sabemos que no es fácil. Los Sixers usan equipos de inmersión trucados, dije yo. Sorrento me los ha mostrado con mucho orgullo. Los tienen programados de modo que distintos usuarios puedan controlar las acciones de todos los demás avatares. Así hacen que los mejores jugadores de la justa asuman el control de los avatares Sixer durante los torneos contra Acererak, uno tras otro. Cabrones tramposos, soltó H. Los Sixer no tienen el menor sentido del honor, sentenció Daito meneando la cabeza. No, no lo tienen, no, dijo Artemis entrecerrando los ojos. Y eso no es todo. Cada uno de los Sixer cuenta con un equipo de apoyo constituido por estudiosos de la vida de Halliday, expertos en videojuegos y criptólogos que les ayudan a superar los retos y a resolver los enigmas con los que se encuentran. Para ellos, participar en la simulación de juegos de guerra estará chupado. Alguien les irá apuntando los diálogos. Increíble. ¿Y cómo se supone que podemos competir contra eso?, comentó H. No podemos, replicó Artemis. Una vez que consigan la llave de cobre, lo más probable es que tarden tan poco como nosotros en franquear la primera puerta. No tardarán demasiado en darnos alcance. Y una vez se enfrenten al acertijo sobre la llave de Jade, pondrán a todos sus cerebritos a trabajar noche y día hasta que lo descifren. Si encuentran el lugar donde se oculta la llave de Jade antes que nosotros, también la bloquearán con barreras, añadí. Y a partir de ese momento los 5 iremos en el mismo barco que todos los demás. Artemis asintió. H, desesperado, dio un puñetazo en la mesa del centro.
Eso no es nada justo. Los Sixers juegan con muchísima ventaja. Disponen de una cantidad ilimitada de dinero, armas, vehículos y avatares. Son miles y trabajan juntos. Exacto, admití yo. Y nosotros lo hacemos por separado. Vaya, salvo ustedes dos. Apunté a Daito y a Shoto con un leve movimiento de cabeza. Ya saben a qué me refiero. Ellos nos superan en número y en armamento, y la situación no va a cambiar en el futuro inmediato. ¿Y qué sugieres que hagamos? Preguntó Daito incómodo de pronto. Yo no sugiero nada, solo describo los hechos tal como los veo. Bien, replicó, porque me había parecido que estabas a punto de proponer alguna clase de alianza entre nosotros 5. H lo observó con atención. ¿Y eso a ti te parecería una idea tan horrorosa? Sí, me lo parecería, respondió él secamente. Mi hermano y yo cazamos solos, ni queremos ni necesitamos vuestra ayuda. ¿Ah, sí? Pues hace un momento has admitido que les hizo falta ayuda de Parcival para encontrar la tumba de los horrores, insistió H. Daito entrecerró los ojos. La habríamos encontrado solo de todos modos. Sí, claro, replicó H, y seguramente habrían tardado otros 5 años más. Vamos, H. Intervine yo interponiéndome entre ellos. Esto no nos lleva a ninguna parte. H y Daito intercambiaron miradas asesinas, pero no fueron más allá. Entretanto, Shoto observaba a su hermano sin saber qué debía hacer. Artemis se mantenía en su sitio y nos contemplaba a todos con gesto ligeramente divertido. No hemos venido hasta aquí para que nos insulten, dijo Daito al fin. Nos vamos. Espera, Daito, intervine yo. Espera, solo un segundo, ¿quieres? Vamos a hablarlo, no deberíamos despedirnos como enemigos. Aquí todos estamos en el mismo bando. No, replicó Daito, no es así. Para nosotros son unos desconocidos. En realidad, cualquiera de ustedes podría ser un espía Sixer. Artemis soltó una sonora carcajada al oírlo, pero al momento se cubrió la boca con la mano. Daito la ignoró. Esto no tiene sentido, añadió. Únicamente una persona puede ser la primera en encontrar el huevo y ganar el premio. Y esa persona seré yo, o será mi hermano. Dicho esto, los samuráis se desconectaron bruscamente. Pues sí, todo ha ido muy bien, dijo Artemis cuando se esfumaron. Yo asentí. Sí, estupendamente, H. Qué manera de tender puentes. ¿Qué he hecho yo? Preguntó a la defensiva. Daito ha demostrado ser un gilipollas integral. Además, tampoco es que fuéramos a pedirles que formaran equipo con nosotros, ¿no? Yo soy un solitario recalcitrante, y tú también. Y a mí me parece que Artemis también es una loba solitaria. Me declaro culpable, admitió ella sonriendo. Aún así existen razones para defender una alianza contra los Sixers. Tal vez, dijo H. Pero piénsalo un poco, si tú encuentras la llave de Jade antes que nosotros, ¿vas a ser generosa y nos vas a decir a dónde está? Artemis volvió a sonreír. Pues claro que no. Yo tampoco, de modo que no tiene sentido hablar de alianzas, confesó H. Artemis se encogió de hombros. Bien, en ese caso parece que la reunión ha terminado. Creo que tendría que irme. Me guiñó un ojo. El reloj no se detiene, ¿verdad, chicos? Tic-tac, dije yo. Buena suerte, compañeros. Se despidió de los dos agitando la mano. Ya nos veremos. Los dos la saludamos al unísono. Vi desaparecer lentamente a su avatar y al volverme pillé a H sonriéndome. ¿Qué es lo que resulta tan gracioso? Le pregunté. Estás colgadísimo de ella, ¿verdad? ¿Qué? ¿De Artemis? No. No lo niegues, Zeta. No has dejado de ponerle ojitos en todo el rato que ha estado aquí. Escenificó lo que decía, llevándose las manos al pecho y parpadeando como una actriz de cine mudo. He grabado toda la sesión de chat, o sea que, si quieres, te la paso para demostrarte las caras de tonto que ponías. Basta de gilipolleces. Es comprensible, tío, insistió H. La chica es una monada. ¿Y bien, has tenido suerte con el nuevo acertijo? Le pregunté para cambiar de tema, con la cuarteta de la llave de Jade. ¿Cuarteta? Un poema de 4 versos con rima alterna se llama cuarteta. H puso los ojos en blanco. Eres demasiado, tío. ¿Qué pasa? ¿Qué culpa tengo yo de que ese sea el término correcto, capullo? Es un acertijo y nada más. Y no he tenido suerte descifrándolo. Yo tampoco. Le confesé. Así que no creo que debamos quedarnos aquí metiéndonos el uno con el otro. Ya va siendo la hora de que nos concentremos en lo que importa. Estoy de acuerdo, concedió, pero
En ese preciso instante, unos cómics apilados en el otro extremo de la sala se cayeron de la mesa y aterrizaron en el suelo como si alguien los hubiera rozado al pasar. H y yo nos asustamos e intercambiamos miradas de perplejidad. ¿Qué coño ha sido eso?, pregunté. No lo sé. H se acercó y examinó los cómics esparcidos por el suelo. ¿No habrá sido un fallo de software o algo así? Nunca había visto una sala de chat dar un error de este tipo, repliqué yo escrutando la sala. ¿No podría ser que hubiera alguien más, un avatar invisible que estuviera escuchándonos? H entrecerró los ojos. No puede ser, Z, contestó. Estás demasiado paranoico. Esta sala es privada y está encriptada. Aquí no puede entrar nadie sin mi permiso, ya lo sabes. Es verdad, dije, todavía asustado. Tranquilo, habrá sido un fallo. Apoyó una mano en mi hombro. Escucha, si cambias de opinión y quieres que te preste algo de dinero, dímelo, o si necesitas un sitio donde dormir. No hace falta, pero gracias de todos modos. Volvimos a chocarnos los puños como los gemelos fantásticos activando sus poderes. Te llamo luego. Buena suerte, Z. Lo mismo digo, H. 0016. Pocas horas después, las casillas vacías que quedaban en la tabla empezaron a llenarse, una tras otra, en rápida sucesión. No con nombres de avatares, sino con números de empleados de IOI. Cada uno aparecía seguido de 5.000 puntos, que, al parecer, era ya el valor fijo para quienes obtuvieran la llave de cobre. Transcurridas unas horas más, a esto se sumarían otros 100.000 una vez que los Sixer franquearan la primera puerta. Esa noche, la tabla terminó presentando la siguiente clasificación. Parzival, 110.000. Artemis, 109.000. H, 108.000. Daito, 107.000. Shoto, 106. IOI 655321, 105.000. IOI 643187, 105.000. IOI 621671, 105.000. IOI 678324, 105.000. Y IOI 637330, 105.000. Reconocí el número del primer empleado Sixer porque lo había visto impreso en el uniforme de Sorrento. Probablemente habría presionado para que su avatar fuera el primero en obtener la llave de cobre y en franquear la puerta. Pero me costaba creer que lo hubiera conseguido por sus propios medios. No era posible que fuera tan bueno en la justa, ni que supiera juegos de guerra de memoria. Pero yo ya sabía que no le hacía falta hacerlo. Cuando se encontraba con un reto que no era capaz de superar como la justa, podía sencillamente traspasar el control de su avatar a alguno de sus lacayos, y durante la prueba de juegos de guerra, seguramente tenía alguien que le iba soplando sus réplicas a través de su equipo de inmersión trucado. A partir del momento en que las casillas vacías de la tabla se llenaron, esta siguió creciendo y mostrando clasificaciones más allá del 10º puesto. Al poco tiempo, eran ya 20 los avatares enumerados, más adelante 30. En el curso de las 24 horas siguientes, 60 avatares habían logrado franquear la primera puerta. Entretanto, Ludus se había convertido en el destino más popular de Oasis. Las terminales de transporte de todo el planeta escupían un caudal constante de Gunters que se desperdigaban por su superficie, creando el caos y alterando el ritmo normal de las clases en los campus escolares. La dirección de la escuela pública de Oasis vio lo que se le venía encima y ordenó la evacuación inmediata de Ludus y el traslado de sus escuelas a una nueva ubicación. Así, en el mismo sector 2, a poca distancia del original, se creó una réplica idéntica del planeta. Se concedió un día libre a todos los alumnos para dar tiempo a crear una copia de seguridad del código de la fuente original de Ludus en el nuevo sitio, excluyendo de él, eso sí, la tumba de los horrores que Halliday había añadido secretamente en determinado momento. En Ludus 2, las clases se reanudaron al día siguiente y Ludus quedó para que Sixers y Gunters pelearan por él. No tardó en correrse la voz de que los Sixer se hallaban acampados alrededor de una colina de cima plana que se alzaba en el centro de un bosque remoto. La localización exacta de la tumba aparecía en los mensajes de los muros todas las noches, junto con imágenes que mostraban los campos de fuerza que los Sixers habían colocado para mantener alejados a los demás. En aquellas fotos también se distinguía claramente la calavera de piedra que remataba la cima. En cuestión de horas, la relación entre la tumba de los horrores y el módulo de dragones y mazmorras apareció publicada en todos los mensajes de los muros usados por los Gunters, e inmediatamente después el dato llegó a los informativos.
Los clanes de Gunters más numerosos se aliaron al momento para lanzar un ataque a gran escala contra los campos de fuerza de los Sixers e intentaban todo lo que se les ocurría para destruirlo o desactivarlo. Los Sixers habían instalado alteradores de teletransportación para impedir que nadie accediera directamente al interior del campo de fuerza por medios tecnológicos. También habían colocado un equipo de brujos de alto nivel alrededor de la tumba. Aquellos usuarios magos se pasaban el día y la noche pronunciando hechizos, manteniendo el lugar encapsulado en una zona atemporalmente exenta de magia, lo que impedía que aquellos campos de fuerza pudieran ser sorteados mediante encantamientos. Los clanes empezaron a bombardear el campo exterior con cohetes, misiles, bombas nucleares y agresiones verbales. Pusieron asedio a la tumba toda la noche, pero a la mañana siguiente los dos campos de fuerza seguían intactos. Desesperados, los clanes decidieron recurrir a la artillería pesada. Aunaron esfuerzos y adquirieron en eBay dos potentísimas bombas antimateria muy caras. Las hicieron detonar consecutivamente, con segundos de diferencia. La primera de ellas derribó el escudo exterior y la segunda culminó la misión. A partir del momento en que el segundo campo de fuerza fue derribado, miles de Gunters que no habían resultado afectados por las explosiones, pues el planeta era zona exenta de combates PvP, se adentraron en la tumba y taponaron los pasadizos de la mazmorra. Poco después se habían agolpado ya en la cámara funeraria, dispuestos a desafiar al rey cadáver a una partida de justa. Aparecieron copias múltiples del rey, una por avatar que lograba poner los pies en el estrado. El 95% de los Gunters que se enfrentaban a él perdían y morían, pero unos pocos tuvieron éxito y al final de la tabla, tras los 5 de arriba y las docenas de empleados de IOI, empezaron a aparecer los nombres de nuevos avatares. En cuestión de días, la lista de estos en la tabla superaba ya los 100 nombres. Con la zona llena de Gunters, los Sixers ya no podían volver a instalar su campo de fuerza. Los Gunters los atacaban y destruían las naves y los equipos que encontraban a su paso, de modo que los Sixers renunciaron a la barricada, pero siguieron enviando avatares a la tumba de los horrores en busca del máximo número de copias de la llave de cobre. Nadie podía hacer nada para impedírselo. Un día después de la explosión en las torres, apareció un breve en uno de los informativos locales. Mostraron una grabación donde unos voluntarios buscaban restos humanos entre los escombros. Lo que encontraban estaba en tal estado que excluía toda posibilidad de identificación. Al parecer, los Sixers habían colocado en el lugar de los hechos gran cantidad de productos químicos y de equipos de fabricación de drogas para que pareciera que había estallado un laboratorio de metanfetaminas camuflado en alguna de las caravanas fijas. Y le salió como esperaban. Los policías no se molestaron siquiera en investigar los hechos. Las torres se elevaban muy cerca las unas de las otras, y su proximidad al montón de caravanas aplastadas y calcinadas desaconsejaba usar alguna de las viejas grúas de construcción para intentar retirarlas. Así pues, las dejaron donde habían caído, donde iniciarían su lento proceso de oxidación sobre la tierra. Tan pronto como recibí en mi cuenta el primero de los pagos que me debían, adquirí un billete de autobús solo de ida, con destino a Columbus, Ohio, que tenía su salida a las 8 de la mañana al día siguiente. Pagué el suplemento de primera clase, que incluía una butaca más cómoda y una conexión con mayor ancho de banda. Pensaba pasar gran parte del largo trayecto metido en Oasis. Después de reservar el viaje, hice una lista de todo lo que tenía en mi guarida y metí en una mochila vieja los artículos que decidí llevarme: la consola de Oasis que entregaba en el colegio, el visor y los guantes, mi ejemplar desgastado de almanaque de Anorak, mi diario del Grial, algo de ropa y mi ordenador portátil. Todo lo demás se quedaría donde estaba. Cuando anocheció, salí de la furgoneta, la cerré y arrojé las llaves entre el montón de chatarra. Me cargué al hombro la mochila y me alejé de las torres por última vez, sin mirar atrás. Caminé por calles concurridas y logré evitar que me robaran camino de la terminal de autobuses. Al otro lado de la puerta sobrevivía un destartalado punto de atención al cliente, y tras echar un rápido vistazo a las instalaciones, saqué el billete y lo entregué. Me senté junto al andén y me puso a leer el almanaque de Anorak hasta que fue la hora de subir al autobús. Se trataba de un vehículo de 2 plantas, con carrocería blindada, cristales antibalas y paneles solares en el techo.
una fortaleza rodante. Mi asiento estaba junto a una ventanilla, 2 filas por detrás del conductor, que iba metido dentro de una caja de plexiglas también antibalas. Un equipo formado por 6 guardias armados hasta los dientes realizaban el trayecto en el piso superior para proteger al vehículo y a sus pasajeros en caso de secuestro por parte de gente de carretera o forajidos. Algo bastante probable cuando nos adentráramos en las tierras baldías y sin ley que se extendía más allá de las ciudades, que seguían siendo reductos relativamente seguros. El autobús iba lleno, no sobraba ni una plaza. Casi todos los pasajeros se colocaron sus visores apenas subieron. Pero yo tardé un rato en hacerlo, el suficiente para poder contemplar mi ciudad natal alejarse al otro lado de la carretera, detrás de nosotros, mientras pasábamos entre el mar de molinos de energía eólica que la flanqueaba. El motor eléctrico del autocar garantizaba una velocidad máxima de 65 kilómetros por hora, aunque a causa del deterioro del sistema de autopistas interestatales y de las paradas constantes que el vehículo debía realizar en las estaciones de recarga, tardé varios días en llegar a mi destino y pasé casi todo ese tiempo conectado a Oasis preparándome para iniciar mi nueva vida. Mi primera decisión fue crearme una identidad nueva. No me resultó difícil, disponía de algo de dinero. En Oasis podías comprar casi toda clase de información, si sabías dónde buscar e indagar, y si no te importaba infringir la ley. Había un montón de gente desesperada y corrupta que trabajaba para el gobierno y para todas las grandes empresas, y esas personas solían vender información sobre Oasis en el mercado negro. Mi nuevo estatus de Gunther mundialmente famoso me proporcionaba de pronto una enorme credibilidad en el mundo de Lampa y me sirvió para entrar en contacto con un sitio ilegal de subasta de datos muy exclusivo conocido como L33 Axors Warehouse, donde por una suma ridícula de dinero pude adquirir una serie de procedimientos de acceso y contraseñas que me permitirían entrar en el registro civil. Gracias a ellos pude acceder a su base de datos y encontrar la información de mi archivo que se había creado cuando me matriculé en la escuela. Una vez allí borré mis huellas dactilares y mi patrón de retina y los sustituí por los de un fallecido, mi padre. Después copié mis huellas y mi patrón de retina en un perfil de identidad totalmente nuevo que acababa de crear bajo el nombre de Bryce Lynch. Le asigné 22 años y un número nuevo de la Seguridad Social, una calificación de crédito inmaculada y una licenciatura de telecomunicaciones. Cuando quisiera recuperar mi identidad anterior, lo único que tendría que hacer sería borrar la identidad de Lynch y copiar mis huellas y mi patrón de retina una vez más a mi archivo original. Creada mi nueva identidad, empecé a buscar en los anuncios clasificados de Columbus un apartamento adecuado y encontré una habitación relativamente económica en un hotel antiguo ubicado en un rascacielos, reliquia de los días en que la gente aún se desplazaba en viajes de negocios y por placer. Todas las habitaciones habían sido convertidas en estudios para satisfacer las necesidades específicas de un Gunther a tiempo completo. Tenía todo lo que quería: un alquiler moderado, un sistema de seguridad de última generación, además de un acceso constante y fiable a toda la corriente eléctrica que pudiera pagar. Con todo, para mí lo más importante era que el edificio contaba con una conexión directa de fibra óptica al principal servidor de Oasis, que estaba a escasos kilómetros de allí. Se trataba de la conexión a Internet más rápida y más segura de todas las que existían, y como no la suministraba IOI ni ninguna de sus empresas subsidiarias, podría estar seguro de que no controlarían mi conexión ni intentarían localizarme. Estaría a salvo. Me conecté a un chat para conversar con el agente inmobiliario, que me acompañó en una visita virtual de mi nueva residencia. El lugar me pareció perfecto. Lo alquilé usando mi nuevo nombre y pagué 6 meses de alquiler por adelantado. De ese modo evité que la gente formulara más preguntas de la cuenta. A veces, de madrugada, mientras el autobús avanzaba lentamente por la autopista, me quitaba el visor y miraba por la ventanilla. Yo nunca había salido de Oklahoma City y sentía curiosidad por ver cómo era el resto del país, pero la vista era siempre deprimente y todas las ciudades superpobladas y sucias por las que pasábamos eran idénticas a las demás. Al fin, después de lo que me parecieron meses de viaje, la silueta de Columbus apareció en el horizonte, resplandeciente como hoz al final del camino de adoquines amarillos. Llegamos cuando se ponía el sol y yo no había visto en mi vida tantas luces eléctricas encendidas a la vez. Había leído que habían instalado placas solares en toda la ciudad
y que, a las afueras, se concentraban las plantas heliostáticas. Se alimentaban de la luz solar durante el día, que almacenaban y generaban electricidad por la noche. Al llegar a la terminal de autobuses de Columbus, mi conexión a Oasis se cortó. Me quité el visor y formé cola junto con los demás pasajeros. Gradualmente empezaba a ser consciente de la realidad de mi nueva situación. Era un fugitivo que vivía con un nombre falso. Había gente muy poderosa que me seguía a la pista, gente que me quería ver muerto. Al bajar del autobús sentí un gran peso que me oprimía el pecho. Me costaba respirar. Tal vez estuviera teniendo un ataque de pánico. Me obligué a aspirar hondo varias veces e intenté calmarme. Lo único que tenía que hacer era llegar a mi nuevo apartamento, montar mi equipo y volver a conectarme a Oasis. Entonces, todo volvería a la normalidad. Volvería a encontrarme con un entorno conocido. Me sentiría a salvo. Paré un autotaxi e introduje mi nueva dirección en la plantilla táctil. La voz sintetizada del ordenador de a bordo me informó de que el trayecto tenía una duración estimada de 32 minutos, según las condiciones de tráfico del momento. Durante el trayecto observé las oscuras calles de la ciudad. Todavía me sentía algo mareado e inquieto. Miraba el taxímetro una y otra vez para ver cuánto faltaba para llegar. Finalmente, el vehículo se detuvo frente al edificio de mi nuevo apartamento, un monolito de color pizarra situado a orillas del Cicoto. Muy cerca del gueto de Twin Rivers, me fijé en el logotipo descolorido de la fachada, que indicaba que aquello había sido un Hotel Hilton. Pagué la tarifa marcada y me bajé del taxi. Eché un vistazo a mi alrededor. Aspiré hondo y cargado con la mochila entré en el vestíbulo. Accedí a la cabina de control, donde me escanearon las huellas dactilares y los patrones de mi retina. Mi nuevo nombre apareció iluminado en el monitor. Una luz verde se encendió. La puerta de la cabina se abrió y pude dirigirme a los ascensores. Mi apartamento se encontraba en la planta 42. Era el número 4211. Para abrir la puerta había que pasar otro control de retina. Finalmente, la puerta se desbloqueó y las luces interiores se encendieron automáticamente. No había muebles en aquella habitación cúbica que tenía una sola ventana. Entré y pasé el seguro. Me juré que no saldría de allí hasta que hubiera culminado mi misión. Abandonaría el mundo real hasta que encontrara el huevo.